Buenos días, profesora. Mi nombre es Luis Valencia y yo le voy a estar hablando acerca del sistema gestor de base de datos. Ok, entonces, un sistema gestor de base de datos, o abreviado SGBD, por definición, es un software que nos permite la creación, gestión y manipulación de las bases de datos. Este nos facilita la administración de datos organizados para poder así asegurar su integridad y su seguridad, y también la disponibilidad para los usuarios y para nuestras aplicaciones. Entre sus características principales están nos permite la independencia de datos, que esto permite que los datos se almacenen de forma independiente de las aplicaciones que los usan. También tenemos la integridad y la consistencia, ya que esta nos garantiza que los datos sean precisos y coherentes mediante la restricción de reglas. Luego tenemos la seguridad, ya que esta controla el acceso a los datos mediante la autenticación y los permisos de usuario. Tenemos el manejo de grandes volúmenes de datos, ya que optimiza el almacenamiento y la recuperación eficiente de nuestra información. También tenemos la concurrencia y transacciones, lo cual nos permite que varios usuarios accedan y puedan modificar los datos a la misma vez sin que haya conflicto. El lenguaje de consulta, que es que utiliza lenguajes como SQL para la manipulación y la consulta de datos. Tenemos las funciones. Entre sus funciones están el almacenamiento y la recuperación de datos, que administra la organización, y el acceso eficiente a la información. Tenemos luego la gestión de transacciones, que nos asegura que las operaciones sean que se completen en su totalidad, pues, o que no se realicen. Tenemos el control de acceso, que establece los roles y los permisos para restringir el acceso a la base de datos. Tenemos el respaldo y la recuperación, porque nos permite la recuperación de datos en el caso de fallos o que hayan pérdidas. Luego tenemos la optimización de consultas, lo cual nos mejora el rendimiento de búsqueda y la manipulación de datos. También el mantenimiento de la integridad de los datos, ya que aplica reglas para evitar redundancias o también inconsistencias. Entre sus ventajas entre sus mejoras tenemos la organización y el acceso a los datos, la reducción de la redundancia y la duplicación, una mayor seguridad y control de acceso. También podemos tener facilidad para realizar copias de seguridad y así poder recuperar nuestra información que se haya perdido. Tenemos la optimización del rendimiento en grandes volúmenes de datos, la capacidad de manejar a muchos usuarios a la misma vez sin que haya algún error. Ahora tenemos los tipos de la base de datos. Según el modelo del tipo de la base de datos, tenemos los relacionales, los cuales organizan los datos en tablas con filas y columnas, donde en cada fila representa un registro y en cada columna un atributo. Estos utilizan SQL para gestionar los datos y garantizar la integridad mediante claves primarias y también claves foráneas. Por ejemplo, puede ser MySQL, para dar un ejemplo. Tenemos, según su tipo, en red, los cuales están basados en un modelo más flexible que nos permite las relaciones entre registros. Estos son muy útiles cuando se requiere modelar relaciones más complejas, pero también pasa que su gestión es más compleja que las bases de datos relacionales. Por dar un ejemplo de esta, tenemos los IDMS. También tenemos las bases de datos jerárquicas, las cuales organizan los datos en una estructura en forma de árbol, en donde cada registro tiene un único padre, pero puede tener múltiples hijos. Estos se usan en sistemas, más que todo en sistemas donde las relaciones son predecibles, como por ejemplo las bases de datos de directorio. Un ejemplo de esto es IBM. Tenemos también las bases de datos orientados a objetos, las cuales integran las bases de datos con el paradigma de la programación orientada a objetos, permitiendo así almacenar datos como objetos y atributos y métodos. Son ideales para las aplicaciones que manejan datos más complejos, como puede ser por ejemplo ObjectDB. Ahora, según el número de usuarios, tenemos las bases de datos monousuario, que son diseñadas para ser utilizadas por un solo usuario. Y estas son comunes en aplicaciones personales o pequeñas en empresas donde no se necesita el acceso simultáneo. Por dar un ejemplo, Microsoft Access.
También tenemos las bases de datos multiusuarias, las cuales nos permiten el acceso concurrente de múltiples usuarios administrando transacciones y así pudiendo evitar los conflictos en la manipulación de datos. Estas son esenciales para empresas y para sistemas en línea. Tenemos las bases de datos según el acceso. Tenemos la base de datos para el acceso centralizado, y es que toda la base de datos se encuentra en un único servidor y los usuarios acceden a través de una red, la cual facilita la administración y la seguridad, pero puede ser un punto de falla si el servidor llega a colapsar. Y tenemos los distribuidos, la cual consiste en que los datos se reparten en varios servidores interconectados, lo cual mejora la disponibilidad y el rendimiento. Esta es útil en sistemas globales y empresas con múltiples sedes. Por dar un ejemplo, podría ser Apache, Cassandra. Y bueno, profesora, esta fue mi defensa.